lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo, y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia. Estimados amigos, estamos aquí ya en el 11 programa de Política y Fútbol. Los de siempre: Moisés Sáez, Roberto Ávila, Luis Toro, Ricardo Venegas, y hoy día tenemos un invitado muy especial, que es un gran amigo nuestro y que en su vida refleja un poco la historia de Chile. Hugo Toledo es estrictamente un sobreviviente de la caravana de la muerte. Ha tenido el valor y la virtud de llevar al proceso y someter a juicio a Juan Emilio Cheire por las torturas que se cometieron en el regimiento Arica y La Serena, y es también un pelotero como nosotros, pero además él le gusta sufrir el fútbol, así que durante su exilio en Suecia fue árbitro de fútbol. Ya vamos a preguntarle, vamos a conversar con él. Las noticias de la semana: 18 carabineras van a ser formalizadas por fraude al fisco con relación a ciertos ingresos de guardería infantil. Carabinera, orden y patria. El presidente Piñera ha hecho un patético llamado al premier chino y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que se pongan de acuerdo, como si su opinión fuera importante en el concierto internacional. Como estadista. Claro. Y segundo, toda su política internacional ha terminado como terminan las cosas que son mal pensadas, en el ridículo. Fue primero a ofender nuestra historia patria y a poner nuestro emblema nacional como un Estado en la bandera norteamericana. Ningún presidente había humillado así nuestro emblema nacional. Y al mes siguiente vinieron los chinos y le recordaron que los negocios, que la plata se hace con China, y lo llevaron en un acto muy simbólico a exponer a la escuela de cuadros del Partido Comunista Chino. Entonces, en menos de un mes estuvo ahí haciendo genuflexiones en la Casa Blanca y después más genuflexiones en la escuela de cuadros del Partido Comunista Chino. Donde fue con sus hijos, ¿no? Con los niños. Ah, sí, claro, con los niños. Becado. Muy bien, fueron a hacer negocios, parece, ¿no? Claro. No, era... Pero no es el único, porque no te olvides tú que don Eduardo Frei, que recibe pensión de 15 millones de pesos mensuales como el presidente, precisamente para no tener que caer en acto de indignidad. Llevó el vino de marca Frei. Anda vendiendo vino, sí, y pone ahí su vinito, y es embajador en el Asia Pacífica de Piñera, o sea, es un empleado de confianza de Piñera, un expresidente. Así están las cosas. Hay que señalar también que se ha producido una discusión en el Parlamento muy interesante sobre las 40 horas de jornada laboral. Como siempre, la derecha, como no, se opone a la rebaja de la jornada laboral, que además es una necesidad económica, pero ellos solo piensan en sus ganancias. Y hay que agregar que pasó lo que era inevitable. El entrenador de la Universidad de Chile fue cesado de su cargo. Tuvo un triunfo en todos estos 6 meses, una cosa terrible, por lo menos nos afecta a Hugo Toledo, que es chuncho. Y pero hay una cosa, Roberto, en esto, ¿no? Él era muy cara dura, porque no pensaba renunciar después del partido con Audax Italiano. Él dijo que nunca había renunciado. Que él no estaba en su mente renunciar, que esto lo iba a sacar adelante. O sea, iba a sacarlo adelante cuando la U fuera la primera vez, ¿no? O a ser, no sé cómo se llama hoy día, la serie inferior, primera vez. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo esto viene a ganar dinero? Llegó mala forma y se fue de mala forma, de muy mala forma, porque llegó antes de la renuncia de Kudelka, ¿no? Sí. Entonces, sí, termina todo esto mal, Roberto. Oye, y aquí aparece algo que queríamos preguntarte a ti, Ricardo, que vemos que vienes premonido. No, pero... Que los ricos
no siempre ganan en la vida. Casi siempre ganan, pero no siempre. Y los ricos del fútbol no les va bien en el fútbol. Yo me di el trabajo, pero antes de eso quiero decir que yo soy el único en este panel cuyo equipo ganó. Así que, bueno. Tino, Palestino. Palestino. No, y por último, lo que demuestra que un equipo no necesita tener grandes estrellas, algo así, sino que jugar bien al fútbol nomás. Y ganar, porque, o sea, y entre los comentaristas que uno ve en la tele, no me acuerdo quién, pero dijo que en el fútbol chileno hay dos equipos que están jugando bien al fútbol, la Católica y Palestino. Mira, sí, pues sí. Y yo creo que tiene razón, sí. Tiene gran parte de razón. Pero lo que quería traer a colación así muy brevemente, porque también es un tema que podemos conversar largo, pero es cómo la relación entre cuánto cuesta una plantilla de fútbol versus su ubicación en la tabla de posiciones. Yo me dio el trabajo de meterme a internet, a un sitio peloteros.com, qué sé yo. La plantilla más cara del fútbol chileno hoy es Universidad de Chile. 600 millones mensuales. Su ubicación último en la tabla de posiciones. Penúltimo. Por diferencia. No, tiene razón. Para hacer, hay que ser preciso. Sí, Universidad de Concepción es la última. Segundo, en la plantilla, digamos, Colo-Colo con 520. Segundo lugar. Tercero, la Católica con 425 millones, que va primero. Cuarto, Unión La Calera con 175, lo que ha hecho también una buena campaña, van tercero. Bueno, así podríamos analizar, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, bueno, Palestino está octavo dentro de la ranking, por así decirlo, de las plantillas, con 160 millones, y vamos sexto en el campeonato. Y un equipo, por ejemplo, como el Audax italiano, que es 14avo dentro de los gastos de plantilla, con apenas 105, y va cuarto. Eso nos hace pensar de que no necesariamente los que tienen más plata, los que invierten más plata, van a tener, digamos, una mejor ubicación en el campeonato. Habría que pensar un poco cuál es la relación y qué es lo que hace que un equipo esté más arriba o más abajo. Son muchos factores, pero uno de ellos es la plata. El 8, cuando ustedes salieron campeones en Copa Libertadores y le dieron esa gran alegría a Chile en 1991, ese plantel era caro. Sí, era caro. Ya. Era caro. Era de la época, ¿no? Sí. Y se encareció más después. Bueno, por ahí comenzó a pagarse excesivamente para terminar en la quiebra. Dime, lo interesante, tu análisis de los clubes, cuánto gastan. Pero también, no sé, hay un punto que me interesa saber. ¿Quién se lleva de esos 600 millones? ¿Cuántos jugadores se llevan el 50 o el 60%? Porque también ahí debe haber una diferencia enorme en la plantilla entre ellos, ¿no? Bueno, o sea, ahí tiene que ser los ricos y los pobres, el que se hace un trabajo del obrero y los otros que se las dan para hablar en la televisión, todas esas cosas. Entonces uno dice, ¿quién se lleva la plata? ¿Lo visto, no? No, eso no apareció el detalle, pero me imagino, lo que gana Johnny Herrera no debe ser comparable con lo que gana Nico Guerra o cualquier Exactamente, otro. Porque me imagino que Johnny debe ganar el 10% de la plantilla, ¿no? Lo mínimo. En Colo-Colo, Paredes, Valdivia gana 60 millones cada uno. Mira, o sea, gana más del 10%. En dos tiene 120 millones. Es una vergüenza. Y cuando nosotros hablamos de la injusticia de la sociedad, también en el fútbol la injusticia de los equipos que tienen grandes cantidades de dinero para financiar. ¿Y quién financia todo esto? ¿Los reclamen? Porque no creo que la recaudación de todas las semanas vayan a financiar esa plantilla. El canal de fútbol. El canal del fútbol, la publicidad. ¿Y quién maneja el canal de fútbol? ¿Quiénes están detrás de eso? Es un mismo de siempre. Sí. Lo mismo de siempre. Hoy se vendió el canal del fútbol. Le llegó alrededor de 3-4 millones de dólares a cada uno de los clubes. ¿Pero tienen que después pagar? No, y ya lo debían, así que lo pagaron y ahora ya el canal del fútbol, entre comillas, se entregó. Sí, pero el canal de fútbol tiene que seguir transmitiendo y le va a pagar a los equipos que están actuando, ¿no? Claro, le sigue pagando, pero ya siendo propiedad de alguien ajeno al fútbol, que se puede ir, mañana mismo lo puede vender a un
una transnacional y el fútbol no lo vemos más. Nos ponen tarifas después de que ya son muy caras a nivel sudamericano. Tenemos una tarifa muy cara por ver el fútbol. Y eso fue tanto así que la presidenta Cristina Fernández en algún minuto dijo: yo, vamos a estatizar esto, el canal del fútbol y la transmisión y el fútbol para todos nació en Argentina. Yo creo que podríamos tener una iniciativa de ley en ese sentido. Claro, aquí han habido mujeres en la presidencia, pero no Cristina. solo que para el domingo tienen las pasos. Vamos a ver esa elección. Ricardo te van a retar porque Ricardo dice Cristina ya hace urgente. No. Perdón, retiro el gesto. Yo digo, para terminar un poco este análisis, no porque podríamos darle muchas vueltas, pero a mí me parece que el que está haciendo bien las cosas es la Católica. Está haciendo bien las cosas. Tiene un buen equipo. Yo lo vi en el partido contra la Universidad de Concepción y ganó bien y jugó bien. Y se da el lujo de tener en la reserva, digamos, a Bonanote o a jugadores que son bastante cotizados dentro del medio. Y además se da el lujo de traer ahora a Parot y al Gato Silva para reforzar el equipo. O sea, están haciendo bien las cosas y yo no me cabe duda que la Católica, yo creo que, bueno, ya lleva 9 puntos de diferencia y puede campeonar. ¿Qué pasó con la Católica ahora en la Copa Libertadores? Bueno, lo hablamos que el fútbol chileno en general no está bien. Eso no es competitivo. No es competitivo. O sea, es más la formación de la base. De los jugadores. Se dejó mucho de lado la formación. O sea, sale más barato, ¿no es cierto?, comprar un tronco que venga de Argentina, Paraguay, de otros países, que formaron a un chico acá en Chile. Un tronco, déjame hacer un recuerdo, me lo contó un amigo, cuyo hermano fue presidente de Colo-Colo, impuesto por la dictadura militar, por ahí por el 79-80. Ellos venían del sistema bancario, no tenían idea de fútbol. Y lo mandaron a este señor a Buenos Aires a comprar jugadores de fútbol. Y cuando llegó, veo que el gráfico, el que está en Ezeiza, en el aeropuerto, decía Troncoso, y salía un jugador con una espectacular pinta, el back central. Y en el hotel estaba el mismo. Y ahí era una edición que habían hecho especial para él. O sea, habían hecho 500 ejemplares de Troncoso, del gráfico, que nunca se vendió, pero era para quien lo viera. Y este caballero compró en $300.000 a Troncoso, un back centro argentino, que era un precio pero exorbitante en aquellos años, y Troncoso no jugó un solo minuto en el año completo que estuvo en Chile. Así que una lesión en la rodilla. ¿En Colo-Colo? Una lesión en la rodilla, y ahí viene el dicho, troncoso, que le dicen a los más malos. Los más tronco que ¿Y en qué época fue esa? 79. Ah, ya. No, pero te digo, yo niño, nosotros le decíamos tronco a los jugadores malos. No viene, el tronco viene de... yo creo que cuando empezó el fútbol, ¿no? Oye, Hugo, dime. Porque a la derecha no les gusta la historia. Y había un meme inteligente por ahí que decía, no les gusta la historia porque han hecho puras maldades. Entonces por eso no quieren recordar nada. Ya. ¿Por qué no nos cuentas tú eres técnicamente un sobreviviente de la caravana de la muerte, qué pasó, el consejo de guerra que se siguieron, el exilio? Lo que puedas contarnos como un chileno viviente de aquellos terribles años. Bueno, a mí me detuvieron en el año 73, 15 de septiembre, un día sábado. ¿En Santiago? En Serena. Yo era jefe químico de la empresa y de repente me encuentro con uno de estos de verde apuntando con una ametralladora, me sacan del recinto, me llevan a la comisaría de Coquimbo, ahí nos torturan durante todo el día, amenazando que no iban a tirar al mar. Y estas cosas, ¿no? Había el bueno y el malo. ¿Tú conoces esa historia de quién es el bueno y el malo? El bueno, el que te dice, ya negrito, habla porque el otro te denunció, tu compañero lo denunció. Y después está el malo, el que te pega. Entonces uno dice, a ver, uno lo pone en la disyuntiva, hay que hacerle caso, ¿no? Si al bueno o al malo, pero, perdón la expresión, no sé qué eso se puede decir, no éramos tontos. No debería decir otro que hoy día se puede, no un chilenismo que hoy día se puede decir porque está aprobado por la academia, ¿no? Sí, bueno, ya. Pero igual... Bueno, y de ahí nos tiran al regimiento. Y en el regimiento nos espera varios hombres que estaban enfurecidos porque por culpa nuestra habían dado el golpe, por culpa nuestra torturaban y bombardeaban a las poblaciones de aquí en Santiago. Todo era culpa nuestra, ¿no? Y nosotros estábamos presos.
y nos echaban la culpa. Y ese día, en la noche, nos llevaron a la cárcel y me dejan incomunicado. Ahí en la cárcel conocí a Peñagén, profesor de música, Sí. orquesta. justamente el director de orquesta, que lo acusaron de haber, cuando fue a Cuba con los niños, lo acusaron a él que traía en sus maletas ametralladoras. O sea, esa era la causa que los tenían en la cárcel. Estaba también el doctor Jordán. Habíamos 6, y de los 6 fusilaron a 4, después el 16 de octubre. Bueno, tuve la fortuna o la casualidad que el fiscal de La Serena era vecino, vivíamos al frente. Entonces, en las declaraciones, le digo, a ver, ¿cómo es ser terrorista? Si yo vivo al frente tuyo, si hubiera querido, al día siguiente tú no existes. Además que me tocó, cuando se inauguró la fábrica con Salvador Allende, nuestro presidente, él había que haber distintos grupos, y me tocó justo el fiscal explicarle cómo era todo el proceso del neumático, todo. Entonces el fiscal me creyó, y el día 4 de octubre me deja libre. Esas no se explicaban, ¿no? Porque era el que hacía bomba, jefe, o sea, químico, y me deja libre. Y el día 16, cuando van a fusilar, en la lista que lo hace Arellano Stark, el general mandado por Pinochet, el encargado, viene la lista de toda la gente que fusilaron. Veníamos 4 en la fábrica, y yo no estaba ese día. ¿Por qué te digo esto? Porque lo supe. Lo supe por un pastor de la iglesia, un argentino, que ese día cuando estaban fusilando y me nombran, me fue a mi casa a avisar que me fugara. No lo hice. Y el día 18 de octubre, 2 días después de fusilar, el Servicio de Inteligencia Militar me va a buscar. ¿Ya? Bueno, ya me había salvado. Y el comandante en jefe del ejército, Ariosto Apostol, cuando estuve preso en una fiesta del Rotary Club, me lo dijo, ahora me lo atestiguó el fiscal de Derechos Humanos, me dijo, era conocido. Tenía en ese entonces, hoy día tiene como 90 años. Y mi cuñada tenía 22 años. Y en la fiesta la ve muy atractiva de mi cuñada. Y mi cuñada le dice, espero que no lo sigan torturando el fusil. No, le dice. Pero el hombre se caracterizaba por tirarle al tipo. Y ahí me salvé, ¿no? Y después ya, o sea, con el Servicio de Inteligencia Militar, incluso mi suegra era muy amiga de la madre de Miguel Bauzá. ¿Saben quién es Miguel Bauzá? Sí, ustedes. sí. Es el esposo de la Lili Pérez. Miguel Bauzá era de derecha del Patria y Libertad en Serena, ¿ya? Y él, mi suegra, los dos se dicen, no, tiene que defenderme. Miguel Bauzá va a verme a la cárcel. Me dice, no puedo hacer nada contigo. ¿Por qué? Porque tú estás por el Servicio de Inteligencia Militar. Hugo, Dime. disculpa que te interrumpa, Sí. pero en esa represión brutal que se vivió en Ya. Coquimbo, en La Serena, ¿Juan Emilio Cheire tuvo alguna participación? Pero bueno, Juan Emilio, o sea, a nosotros nos llevaban, Juan Emilio Cheire era de la inteligencia militar. Y si a ti te van a buscar a la fábrica, con nombre y apellido, a ver, ¿quién lo ordenó? Era él. Además, le está acusado por la entrega del Buen Pastor de Lederman. Lederman, perdón, es muy difícil el alemán. Un chico bien simpático, yo conozco el hijo. Bueno, a él lo fusilaron a sus padres. Y el señor Cheire, comandante, fue y se lo entregó en el Buen Pastor. Después Marcos Barrante, tenía 17 años, que fue torturado y vio la presencia de Emilio Cheire. Y usted, que está defendiendo mi causa, también los conscriptos, ¿no es cierto? Hay conscriptos que dicen que estaban metidos todo esto en la tortura. O sea, lo niega una cosa que es imposible negar. Nosotros tuvimos la fortuna de estar vivos, ¿no? De contar la historia, ¿no? Eso Oye, es, dime, Hugo, dime. después de vivir todo esto terrible aquí, te tocó otra cosa, otro martirio, que es el exilio. Imagínate, televidentes, miren lo que vivió Chile, vemos una mesa de 5 y hay 2 exiliados. Bueno, O sea, entonces, ¿qué pasó con él? Y ahí cuéntanos de tu arbitraje. No, mira, el del exilio. Mundial del No, porque 78, el otro día, la otra vez, la última declaración con el juego Mazábal, me dice, cuéntame, ¿cómo te fuiste? Bueno, fue una de esas cosas que se dan. Estábamos haciendo con un sobrino que también es químico,
estábamos cincando, ¿no? Se cincan los metales para que no se oxiden rápidamente. Y nosotros no teníamos idea, empezamos a cincar hicimos un baño de cincado en forma artesanal. Y no funcionaba. Teníamos que entregar, entonces le digo a mi sobrino, ¿sabes qué más? Yo estoy aburrido, vendamos, hagamos algo. Me dice, no. Y en la noche dije, me voy de este país de mierda. Te lo digo, ¿no? Y salgo al día siguiente, a las 6 de la mañana, que era el toque y queda, de la población Juan Antonio Río, hasta Santa Mónica con Camin, de donde estaba el comité de la iglesia. Sí, y ahí, Propaz. Y ahí nos sacaban a la gente argentina. Y ahí hay que esperar hasta las 8 de la mañana. Y detrás mío, estaba todo oscuro, era un marzo, hay un tipo que me dice, yo estuve preso en el norte. Yo dije, preso en el norte, soy químico. Ah, qué coincidencia, ¿no? Uno empieza a decir, a ver, este debe ser sapo. Sí. Y yo quedé, nada. Y yo digo, yo fui a la embajada sueca y a pedir que me sacaran del país. Me dice, no me sacaron porque ni siquiera era allendista. Iba a desfilar durante y lo tomaron preso y lo expulsaron. Pero se quería ir a Suecia porque tenía 4 hijos y la cosa económica. A las 8 de la mañana abren las puertas y sale un representante del comité y dice, imposible. Hay un cuello de botella en Argentina y no podemos seguir sacando personas hacia allá. Pero a mí se me quedó aquí la cosa de la embajada. Me fui caminando hasta la Alameda, tomé una micro, que no se llamaban buses, se llamaban micro, la tomé hasta Pedro Valdivia con Providencia. Y la sede de la embajada estaba entre Pedro Valdivia, Ricardo Lyon, Darío Ursúa. Pues yo me fui caminando, ¿no? Y te lo digo, me temblaban las piernas. ¿Para qué te voy a decir hoy día hacerme el valiente, no? ¿Qué fecha exacta era? Era el marzo, una semana, me fui el 17 de marzo. 17 de marzo. ¿De qué año? 74. Ya. Me fui caminando hasta la embajada. Y todo el citófono. Y no, me dicen, no, aquí no se abre así. Le dije, mira, ¿qué quieres? Quiero conversar con alguien. Y no había caso. Y mira, y ya, yo ¿Había una guardia de nada. No había nadie. Yo miraba a todos lados a ver si estaba la policía o alguien. Carabineros. Nada, no había nada. Cuando de repente abre la puerta, ¡pum!, un alivio. Y había una sueca rubia que hablaba muy bien el español. Me dice, ¿qué quieres? Le dije, mira, le cuento la historia. No, me dice, ¿hace investigación? Le dije, ¿cómo hace investigación si era jefe de una fábrica? No hacía investigación. Y empiezo a contarle que habían asesinado en Concepción, mis compañeros en La Serena, un gran amigo, Jaime Araya Palomino, que hoy día tiene recordado en Concepción, en Los Ángeles. Y empiezo a contarle toda la historia. Me dice, vaya a su casa y a las 2 de la tarde lo que usted está relatando lo trae escrito a conversar con el secretario, porque al embajador lo habían expulsado de Chile. Ahí están. Sí. Lo habían expulsado. El de Stam. Sí. Justamente. Vuelvo, llego, me hace subir un segundo piso, un flaco, rubio, alto, de ojos azules. Me dice, ¿conoce Suecia? No, le digo yo. ¿Conoce el clima? No. ¿Sabe qué idioma hablan? No. Y me dice, ¿en qué vas a trabajar allá? En lo que sea. Quiero salvar mi vida. Va, me dice, ok. Me firma un vale para la oficina de inmigración europea que estaba ahí en el centro, en Huérfano, por ahí estaba. El ACNUR o el... Bueno, ¿y qué hace? Me da 2 pasajes. Mi mujer que estaba en La Serena y el mío. Me dice, el domingo te vas. Así partiste al exilio. Mira, qué bueno. El Comité Internacional de las Migraciones. ¿Perdón? Comité Internacional de las Migraciones. Justamente, europeo. Estaba Adriana Osman ahí. Oye, ustedes tienen, en la conversación previa, tienen un amigo en común, que es un gran hombre de la creación artística. Y yo quiero contar una anécdota mía. Un día yo estaba en La Habana y un dirigente cubano dice, mira, ustedes como políticos, con todo lo que los ayudaba, no fueron capaces de derrocar a Pinochet. Ustedes lo único bueno que tienen, un ambiente festivo, no era una crítica demoledora, con un buen rol en la creación musical y artística. Pero qué buenos grupos musicales, qué grandes creadores. Pero como políticos ustedes son y ese amigo común, que es Julio Nunhauser, es amigo común de ustedes. Mira, justamente conocí a Julio en el año 74. Él estaba, todos los actos políticos de solidaridad iban a cantar con los amerindios, de forma totalmente gratuita, ¿no? Aquí ahí no se cobraba ni nada. Cada uno se pagaba los pasajes, cada uno se financiaba las actividades.
Y ahí conocí a Julio. Se siente, Allende está presente, Allende está presente. El año 70, cuando murió Franco. ¿Qué año? 75. 75. 76. Bueno, Sí. el 75 muere Franco y yo tenía un pololeo clandestino con una sueca, ¿no? ¿Se puede decir o no? Tenía un pololeo clandestino con una sueca y había caído el régimen militar de Portugal, ¿ya? Y dijimos, vamos, se llamaba la ciudad de Antelo, de los campesinos. Dijimos, vamos a colaborar en un trabajo voluntario. ¿Y dónde nos juntamos? Y juntémonos en Barcelona. Allá nos íbamos a juntar. Y yo me fui en el auto con mi mujer a Barcelona y mi mujer quedó en la casa de un sobrino que iba a Barcelona. Y en la... Te rías. Y en la tarde me junto con mi mujer y nos fuimos a dedo, todo cruzando de Barcelona hasta España, todo España. Y nos fuimos hasta Portugal. Y en Portugal, a dedo. Mi mujer era una rubia muy linda, ¿no? Entonces cuando estaba joven, y venían los automovilistas y le decía, ya, anda. Y paraban los autos y yo me metía ahí corriendo, ¿no? Pero fue muy lindo el viaje, bueno. Y a la vuelta, ella se fue, después de ese viaje no nos separamos más, yo tenía que pasar a buscar a mi mujer a Barcelona. La paso a buscar y nos fuimos a dedo, perdón, en el auto, y fundí el auto en Suiza. Y no tenía un peso. Nada. Quedé botado. Y llamo a una persona y me dice, no, este auto no vale nada, todo lo contrario. Entonces le digo, ya, dame dinero por los neumáticos. Y no teníamos dinero para subirnos a los trenes, ¿ya? Y ahí, no me acuerdo la estación, yo saco un pasaje que apenas nos alcanzaba, muy poca distancia. Y iba a llegar a Suecia. Y yo me hacía el alemán. Pescaba un diario y le decía a mi mujer, hácetela dormida. Y yo leyendo el diario en alemán. Yo no tenía idea, ¿no? Y llegué así a Malmö. Y ahí llamé a Julio y le dije, Julio, esta es mi situación. Me dice, ven a quedarte a la casa. Es amigo tuyo también. Julio Neuhauser, yo, bueno, lo conozco, pero además, y esto es bueno recalcarlo, porque mucha gente no sabe, Quilapayún quiere decir 3 barbas en el idioma de los mapuches, el mapudungun. ¿Por qué 3 barbas? Porque originalmente el conjunto eran solamente 3. Eduardo Carrasco, Julio Carrasco, su hermano, y Julio Neuhauser. Ellos son los 3 que formaron el Quilapayún el año 1965. Y bueno, los 3 eran muy amigos y tratando de buscar un poco cómo llamarse, cómo empezaron a buscar un diccionario en mapudungun. Entonces Quila significaba 3 y bueno, los 3 tenían barba. Ahora la barba tampoco era un azar, digamos, no era una cosa así de moda ni siquiera. La barba representaba un poco también al guerrillero, al cubano, el que quería cambiar la sociedad revolucionaria. Entonces, juntando estas 3 cosas, o sea, estas 2 cosas de Quila, 3 y Payún Barba, de ahí sale el nombre Quilapayún. Y Julio Neuhauser fue, bueno, fundamental en la vida del Quilapayún al principio. Y después, bueno, él hizo su carrera como solista y hizo grandes canciones dentro de su trayectoria, y una que es muy, muy conocida, que la cantaba mucha gente, entre ellas Mercedes Sosa, pero la gente piensa que es de Mercedes, pero la canción es de Julio Neuhauser. Disculpa, pero ahí justamente cuando dices tú, se inició, después de los Quila, se inició con los amerindios cuando vino el golpe. Después, pues no, estoy hablando en la 65. Ya. Julio estuvo del 65 hasta el 68, 67, 68.
Y ahí empezó con Amerindio, Y después, claro, se juntó con Mario Salazar. Con Mario Salazar. Y hizo el dúo Los Amerindios, que después incluso... Julio era militante socialista. Entre paréntesis. Bueno, Vamos a tener cada que hacer- uno tiene su... Bien, vamos a tener que hacer el alto y no puede ser de otra manera sino con la canción de Julio Saucer, Todo Cambia. cambia. Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire. La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, 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 cambia.
soy otra vez un árbol. Y todo cambia. Bueno, estamos ya de vuelta en este programa Política y Fútbol. Y por estos días se están conmemorando, celebrando, mejor dicho, 50 años de una gran creación musical. Ricardo, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Sí, bueno, el año 69, Quilapayún grabó el disco Basta, que es uno de los discos tal vez más emblemáticos del conjunto, junto con el Pop Vietnam, la cantata Santa María, bueno, después han habido como 40 más. Pero lo importante es recalcar que en ese disco Basta, nosotros tratamos de denunciar un poco, a través de nuestro trabajo, nuestra música, lo que estaba ocurriendo en aquellos años, 69. Entonces había que decir basta, pero ¿basta a qué? Basta a la presencia de Estados Unidos en América Latina, en Sudamérica. Basta de las desigualdades entre ricos y pobres. Basta de una guerra como la guerra de Vietnam. Basta de la posición de la Iglesia, que todavía en ese entonces, bueno, era como aliada del sistema, por así decirlo. Entonces hicimos un disco donde hay canciones, bueno, emblemáticas, como La Muralla, A la mina no voy, Vera Chao, bueno, Basta ya, ¿por qué los pobres no tienen? Que en realidad no se llama ¿por qué los pobres no tienen?, sino ¿por qué los pobres no tienen? Que hay una pequeña diferencia. No es una pregunta diciendo ¿por qué los pobres no tienen?, sino que es una afirmación. Porque los pobres no tienen, pasan una serie de cosas. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero sí. Ay, no puedo dejar de hacerte un comentario. La Muralla, que es una canción muy famosa, está en la musicalización de un poema de Nicolás Guillén, el cubano. Y tiene su origen, esta Abre, cierra la muralla, en que La Habana era una ciudad amurallada porque la atacaban los piratas. Entonces a las 8 de la noche se cerraba la muralla, el portalón ahí. Entonces los que se quedaban afuera gritaban que le abrieran para poder entrar en la ciudad. Entonces ahí le respondían, ¿quién es? Y ahí contestaba, abran la muralla. Abran la muralla. Cierran la muralla. Claro. Mira, qué interesante, ¿eh? Bueno, pero han pasado 50 años y resulta que no hemos cambiado tanto. No hemos evolucionado tanto. Es cierto, no existe la guerra de Vietnam, pero hay... Pero destruyeron Siria, destruyeron Libia, destruyeron Irak, o sea, 3 países, no 1, 3. Y salen y se meten a Afganistán todo el tiempo, ¿no? Crearon esa creación Basta, había un país de América Latina bloqueado. Hoy día hay 2 países de América Latina bloqueados y agredidos. Entonces hay, yo diría, después de 50 años, incluso más razones por las cuales decir basta. Nosotros, bueno, estamos haciendo un espectáculo para tratar de denunciar eso, pero ¿a qué le decimos basta hoy? Las desigualdades entre ricos y pobres siguen cada vez más grandes. Se han agregado una serie de hechos. Bueno, los femicidios. Basta de femicidio. Basta de la pedofilia dentro de los curas. Ya a lo mejor tocamos el tema del cura Poblete, pero todos los días aparecen nuevos casos, nuevas denuncias. Entonces hay que decir basta. Basta a cómo enfrentan los gobiernos a la situación en la Araucanía, con los mapuches. Y basta, y una noticia que a mí me escandalizó el día de hoy y quiero compartirla con ustedes, que la publicó la Carmen Hertz. La pensión promedio de los torturados en Chile es, supongamos, no tengo la cifra exacta, 132.000 pesos. La pensión promedio de los torturadores son 2.300.000 pesos. ¿Cómo es posible? ¿En qué país estamos? O sea, yo soy un torturador
Y además, bueno, aquí tenemos un sobreviviente, y además el gobierno le da 2 millones mensuales por haber sido torturado. Entonces, estamos en una situación, este país, yo creo que tenemos que hacer algo. De verdad. Perdón. Déjame hablar desde mi propio dolor. Las AFP. Mira, yo soy un trabajador independiente, entonces cotizo en esto de ahorro previsional voluntario. Y llevé la semana pasada 1 millón de pesos para mi cotizar. jubilación. Y me calculó la niña ahí cuánto impactaba mi jubilación. Eso significa que voy a tener 5.000 pesos más en la jubilación. ¿Con 1 millón de pesos? Con 1 millón de pesos. Más. Entonces, o sea, cada millón de pesos que yo ponga me significa 5.000 pesos en mi jubilación. Eso es el equivalente como a un cuarto de queso y 3 kilos de pan. Agradezco al señor Silver que votó en favor, porque esa es la reforma a las pensiones. Vamos a también tocar el señor Lorenzini, que ayer volvió a votar a favor. La democracia cristiana ya está tomando el barco de ida. Lamentablemente mi partido, el Partido Socialista, ha decidido hacer una alianza estratégica con la democracia cristiana. Yo creo que hay que dejarlos marchar hacia donde ellos quieran. Y lo que tú dices es tan cierto. Y el tema de ahora son las 2 reformas emblemáticas de este gobierno. ¿Puedes contar en qué consisten esas reformas? Fácilmente lo que se votó ayer, la reintegración, es que uno tributaba empresario, tributa la empresa por mí y tributo yo como persona natural. Al reintegrarlo, lo que se votó ayer, es fácil, van a tributar solamente en uno, o yo o la empresa, y la diferencia... Donde pagaban 2 horas, va a pagar uno solo. Va a pagar uno, y la diferencia, si es, me la van a devolver. O sea, es así de aberrante la reintegración. Como gasto. Claro, porque en la empresa tú haces los negocios y los enjuagues que quieres. Por algo el señor Lorenzini votó tan raudamente esto, porque al parecer ya ese partido lo perdimos. Y con excepciones, yo no sé por qué no se quiebra, pero no nos quebramos nosotros los socialistas, con tanta diferencia, pero la diferencia que hay ya entre el presidente de la Comisión de Trabajo, que era Soto, y Silver, es aberrante. No entiendo yo todavía cómo caben 2 personas en esos criterios. Disculpa, pero Soto lo planteó. Le dijo que está en proceso de pensar en retirarse del partido. Correcto. O sea, esto también causa, ¿no es cierto?, polarización y por lo menos una incisión dentro de la democracia cristiana, y que ha producido anteriormente. Acuérdate cómo nació el MAPU, cuando había las contradicciones de clase enormes dentro del partido, y se quebró el partido. Entonces, aquí está una situación totalmente insostenible a la larga, porque no pueden estar con un pie en la derecha y con otro pie en la izquierda, ¿no? O le llamamos a la izquierda porque nunca han sido de izquierda. El tema basta de las desigualdades. Lo que acabamos de ver la semana pasada con este reportaje de Informe Especial, la desigualdad en los impuestos territoriales, que son las contribuciones. ¿Sí? Es una aberración, son las mismas familias. ¿Sí? La denuncia que yo hice hace un par de semanas, coincidentemente yo tengo los nombres, y nosotros las mismas familias, la pérdida de información de tesorería toma justamente con las mismas familias que eluden o no son fiscalizadas por impuestos internos. Sé que hoy salió una declaración de la funcionaria de impuestos internos ya rechazando sobre todo ahora el tema de la reforma tributaria, porque agudiza las desigualdades. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en esto? Leyes antiterroristas. Eso es lo que ponen en el tapete, la ley antiterrorista. Pero mira, ahí entraste en un área muy importante que creo que hay que abordar. ¿Cómo está haciendo el gobierno para que estas cosas, estas aberraciones, no se conozcan? Está vendiendo, como dicen los argentinos, humo. Entonces, ¿qué hizo la secretaria general de gobierno? Como están con un problema serio en temas de seguridad ciudadana por la delincuencia, y están con un problema económico muy serio, el país está económicamente está parado, ellos utilizan la política de echarle la culpa al otro. Y llegamos a lo increíble que en el tema de seguridad ciudadana le echa la culpa a Piñera y Cecilia Pérez al Poder Judicial. Yo no voy a defender al Poder Judicial. Me acordaba cuando usted estaba relatando lo que vivió, el Basta, todas las cosas. ¿Y dónde estaba el Poder Judicial en el tema de derechos humanos? No estuvo nunca. Incluso en algunos informes internacionales, destacados abogados chilenos, como por ejemplo Roberto Garretón, señalaron, cuestión que yo comparto, que en esa época el Poder Judicial
fue cómplice en la violación de los derechos humanos. Con excepciones, con grandes jueces que trataron de luchar por los derechos humanos, que los hubo, pero en general, como Poder Judicial, no existía independencia. Estuvieron sometidos. Nombrémoslo, porque merecen nombrar. Carlos Cerda, Rafael Retamal, Alejandro Solí, Dobra Luxi, entre otros, que lucharon, que hicieron todo lo posible para que asumiendo riesgo, para que esa situación del Poder Judicial no fuera tan vergonzosa, pero es el récord que tenemos en Chile, es tremendo. Se acogieron 2 recursos de amparo. Uno, por el señor Contreras Maluje, que él logró fugarse, incluso lo sacaron de seguridad por el año 75, en este caso el Comando Conjunto, en la calle, para que denunciara gente, y se tiró bajo una micro para morir, y desgraciadamente, increíble, no falleció. Lo retomaron, pero lo vieron en la calle y gritó, y ese amparo se acogió. A él lo llevaron de vuelta al cuartel y lo mataron entre todos a golpe, a patadas. Y un segundo amparo, adivinen quién, por Sebastián Piñera Echenique. Un amparo acogido en la Corte Suprema porque se violaba, según ellos, sus derechos. ¿Quién lo acogió? Esa Corte Suprema. La Corte Suprema, que nunca acogió otros amparos. Luis, ahí tuvo una injerencia bastante fuerte Mónica Madariaga, ¿no? Ella, que fue ministro de Justicia, dijo, se arrepintió en una entrevista que dio una radio en San Antonio. Dijo, me arrepiento de una cosa en la vida, haber ayudado a que se acogiera ese recurso de amparo, que es cuando estaba prófugo en la justicia Piñera y estaba arrancando el Banco Tal. Los 2 amparos acogidos en esa época. Increíble. El ministro de entonces, que no sé si estaba en trabajo o en minería en ese momento, porque José Piñera cubrió los 2 ministerios, fue a verme a mi oficina y en ejercicio de nuestra gran amistad me dijo, mira, las palabras textuales que usó, porque me acuerdo de esto, y ya te voy a decir por qué me acuerdo, ¿no? Porque para mí esto fue una excepción muy grande en mi vida. Me dijo, mira, mi hermano Tatán, no me dijo Sebastián, me dijo, mi hermano Tatán está preso, y yo te vengo a pedir que él no se va a arrancar, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene sus negocios, tiene sus cosas. Aquí en Chile no se va a escapar, no se va a esconder, es un hombre decente, cayeron todos, esto fue un crash. Me dio toda la razón que en ese momento lo movía él adelante de su condición de hermano. A que le dieran la libertad bajo fianza, no es que los liberaran del proceso, le dieran la libertad bajo fianza. Beneficio que hoy día se ha traducido en una puerta giratoria en que nadie queda adentro, ni las arañitas van a quedar adentro, ¿está seguro? Entonces, culpar al Poder Judicial hoy día del tema de la delincuencia es tan llamativo, porque el Poder Judicial lo único que hizo en un periodo importante fue respaldar las decisiones políticas, no investigar los temas de la violación de derechos humanos. Y además, actualmente, pero si veamos quién ha sido beneficiado con el actual Poder Judicial. Por ejemplo, el señor Choclo Délano, amigo íntimo de Piñera, junto con Carlos Lavín, defraudaron en $19 millones al erario nacional y están con clases de ética. La señora que es diputada por Independencia, Claudia Nogueira, 30 millones los devolvió, hizo una seguidilla de estafa, fue suelta. Entonces la derecha denunciando por judicial, que generalmente los favorece, pero está en la desesperación de echarle la culpa al otro, que es la política. Así que insistamos, como aquí estamos para decir la otra cara de lo que ocurre, el gobierno está haciendo por los medios de comunicación, vendiendo humo, mintiendo todos los días. Esto de ir a los matinales a mentir, porque llegamos de una vez por todas, van a mentir, a echarle la culpa al otro. Hoy día vi que el ministro de Hacienda dijo, la crisis económica que estamos viviendo es culpa de los incendios forestales, del aluviones que hubo en el norte, de la huelga de los trabajadores de Codelco, de la ANEF, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad. El ministro del Trabajo hizo la semana pasada el ridículo en televisión con un abogado, Stingo, lo sacó al pizarrón y el ministro no supo qué responder. ¿Puedo hacerle a ustedes que llevan bastante tiempo, puedo hacerle una pregunta? Sí, y queda sobre la mesa. Si podemos responderla. No, porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de las colusiones que empezaron hace 5 o 6 años atrás, con la farmacia, los pollos, papel higiénico, la contaminación de las mineras, en todas partes. Bueno, y sigue. ¿Qué pasa hoy día
el ser humano tiene corto pensamiento que olvida rápidamente las cosas? ¿Por qué no se explica cómo salen estos gobiernos? Esa es una pregunta que se las dejo. Bueno, yo creo que es publicidad. Es una habilidad que tiene de manejar mercantilmente la política en la televisión. Son expertos en eso. Es increíble cómo es que la gente no los condena, digamos, políticamente. Porque saben hacer publicidad, saben vender la pomada, como se dice. Oye, no se vende ya la ideología ni el conjunto ni un conjunto de ideas, se vende al monito, ¿ah? El candidato, el personaje que van construyendo ellos mismos, que manejan los medios de comunicación y le van dando mayor tiraje a ciertos, en los matinales. Ahí están construyendo candidatos presidenciales, están construyendo los futuros senadores, lo está construyendo la opinión, le están construyendo la opinión pública a través del manejo de los medios de comunicación. Ahí le están creando a la gente, porque como ya no hay un proyecto que uno pueda decir, mira, este partido está acá, significa que vamos a hacer esto en Chile. Y sin ninguna profundidad. Sin ninguna, solo con ideas fuerza. Y con ideas de la semana, porque la otra semana pueden desdecirse. Si no hay... Como Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Pero incluso, perdona, es que a propósito de los matinales y lo que tú decías, Roberto, de las AFP, a mí me llamó la atención que estaba el Cast invitado en un matinal, creo, no sé si era un matinal, pero bueno, lo vi, y que le preguntaban si usted fuera presidente, porque curiosamente en las encuestas en Chile, que bueno, todos sabemos que están manejadas, pero quienes aparecen en los primeros lugares, de repente nos encontramos que aparece Cast, no sé, en tercero o cuarto lugar. Con 15%. Ah, entonces le preguntan, ¿a quién llevaría usted a su gobierno? José Piñera. Sí. El de la AFP. De la AFP. Yo lo tendría encantado en mi gobierno. O sea, imagínense ustedes. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con este país? O sea, que aparezca un señor que, bueno, de ultraderecha, pero que además está dispuesto a poner al creador de la AFP en su gobierno. O sea, hay que crear conciencia. Tenemos que despertar. Nosotros los chilenos tenemos que despertar. Y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por toda esta publicidad, como decía Lucho, que se de los políticos que nos embolinan la perdiz, como se dice. Mira, hay un italiano que siempre es bueno leerlo, Antonio Gramsci. Él señalaba que la lucha política tenía por objeto disputar el sentido común, lo que parece natural, lógico, evidente. Y si usted le preguntaba a un chileno de los 70 cómo solucionamos el problema de las jubilaciones, que siempre ha sido problemático, él diría, juntémonos con otros, veamos con el sindicato, juntémonos con otros. Hoy día no han logrado instalar que tú tienes que salvarte solo, porque nadie te salva, ¿ya? Que toda la vida es un negocio, incluso la política, uno ve, los políticos operan como un negocio. O sea, a mí me parece que una persona pretenda ser candidato a la presidencia de la República, luego de haber, por el Partido Socialista de Chile, todos los chilenos podemos ser candidatos a la presidencia de la República por quien queramos, pero por el partido de Allende, quien fue a defender a Pinochet a Londres, me parece un contrasentido. Tú hablas de insulsa, ¿no? Y porque, ¿quién hizo más por la justicia en Chile? Ese gran español, Joan Garcés. Joan Garcés, que metió preso. Y si no hubiera sido porque mete preso a Pinochet en Londres con ese juez riguroso que es don Baltasar Garzón, en Chile no habría habido ni un tantico así de justicia, nada. Hasta fecha muy reciente, 3 o 4 años atrás, el Estado chileno se negaba a pagar indemnizaciones. O sea, te podía torturar, te podía matar, pero no decía eso, no tiene indemnización, en circunstancias que si yo me vuelvo loco y quiebro un vidrio, me van a decir, señor, pague el vidrio, con mayor razón si mato a una persona. Y mira, dentro de esta situación hay algo, uno ve cómo se destruyen, se erosionan las instituciones, la Iglesia católica, que tan noble papel jugó en los 60 al reincorporar a la clase campesina a ser un actor social.
La reforma se hizo gracias a los curas, a Raúl Silva Enrique, que apoyaba la sindicalización. En los 70, en los 80 defendieron los derechos humanos, pero hoy día nos damos cuenta que personas como don Renato Poblete, Hogar de Cristo, la quinta esencia de la caridad cristiana, era no solo un hombre de una conducta sexual dislocada, por decirlo menos, sino además era un colaborador activo de la Central de Inteligencia Americana. Es decir, cuando Pinochet invitaba al cardenal Silva Enrique a reunirse, a conversar los temas de derechos humanos, él inmediatamente, instantáneamente, le informaba a los norteamericanos. O sea, no tenía ni un tantico así de sentido de patria. El señor Renato Poblete, el Hogar de Cristo. Él era el nexo entre el gobierno, o sea, la dictadura y el cardenal. Voy a contar algo. Mira, cuando secuestran a Edwards, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez solicitó un rescate de $1 millón. Así es. Y se estaba bien encima de eso. Está bueno. Está muy buena esa anécdota que está contando Luis. En el Ministerio del Interior, y yo me gané la enemistad ahí de Edwards, ya lo voy a contar en algún momento, muy seriamente, del jefe en Mercurio, en una reunión que tuvimos por ahí. Pero lo que quería contar es que parte Poblete con el $1 millón. Iba siguiendo instrucciones, llamando, viendo, entrega, y se pierde Poblete. Se pierde 2 horas. Y de repente reaparece. Dice, no, es que pasé a la casa a ducharme porque necesitaba... Y el Frente, tiempo después, se queja de que recibieron $800.000. Luis, yo leí la historia de que se habían robado 500, no 200. Ah, mira. Yo leí hace poco. Entonces, ahora que comenzó a salir de Poblete, dije, chuta, cuando pasó a ducharse con todo antecedente, tengo el legítimo derecho a pensar que él se quedó en la pasada con $200.000. Porque no, pues si tenía estas conductas tan aberrantes. O sea, eso era un mexicaneo, como se dice en el argot virtual. Un mexicaneo. Pero buena forma lo hizo. En buena forma, elegante. Lo más increíble, yo creo que la gente, no sé si tendrá conciencia de cómo la relación entre Iglesia Católica, en este caso, y la plata, el dinero. Mira, yo te voy a decir algo. Yo trabajé en la Iglesia y siento una admiración profunda por la Iglesia. Pero estoy seguro que el periodo que yo trabajé, que fue en la Vicaría de la Solidaridad con el cardenal Silva Enrique, tiene para atrás algunos espacios muy interesantes. Para adelante nada, y históricamente la Iglesia en Occidente instauró la Inquisición, los autos de fe, quemaban en la hoguera. O sea, la Iglesia Católica no tiene una historia muy atractiva en el área de derechos humanos. Nosotros tuvimos un paréntesis de una iglesia especial donde coincidió una conferencia episcopal con notables obispos, pero fue un paréntesis, fue una luz, un rayo. Pero en general la historia de la iglesia no es buena, es mala, siempre al lado de los poderosos, al lado del rico, el obispo que iba a cenar a la casa de los terratenientes. Eso era la iglesia en Chile, hasta que surgieron Juan Subercasó, algunos sacerdotes o estudiantes de postulantes a sacerdotes que hicieron la famosa iglesia del pueblo, la iglesia popular en Chile, y en Brasil también alguna réplica, en Perú. Entonces fue muy interesante ese proceso, porque fue un proceso que terminó. La teología, parte de la teología de la liberación. El del cámara. La relación entre iglesia y dinero y poder es muy antigua. Él es en el celibato eclesiástico, no por una razón teológica, sino porque lo que ocurría, eclesia significa asamblea. Entonces la asamblea de los cristianos se realizaba en la casa de quien predicaba, de quien conocía más la Biblia, el sacerdote, y se casaban hasta durante un milenio. Sí. Y se estableció el celibato porque cuando quedaban los bienes y moría el pastor, entonces esos bienes quedaban para su familia, no para la iglesia. Ese fue el propósito en el Concilio de Trento, establecer el celibato eclesiástico, que la que heredara fuera la iglesia. Las condiciones ideológicas, filosóficas, teológicas que van a producir el protestantismo se producen en Alemania con Luis de Baviera, que llama a Guillermo de Ockham, Juan de Handún,
que recogen las doctrinas de Marsilio y de Pavo y dicen que la iglesia es simplemente una obra humana, que hay que separar la iglesia del Estado, que el perdón lo da Dios y no lo dan los curas, que la iglesia tiene que ser pobre. Y eso tiene un origen muy práctico. En el río Rin, que era la gran vía de transmisión de mercancías, los príncipes alemanes ponían destacamentos militares y por pasar las mercaderías, entonces cobraban un peaje. Pero la iglesia católica estaba exenta de peaje porque era como parte del Estado. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Arrendaban las banderas del Vaticano para que los barcos no pagaran peaje y le cobraba una comisión. Ese es el origen histórico donde viene toda la reflexión que estudiamos nosotros en filosofía, en teología. Entonces Luis de Baviera se aburrió de esto, que la iglesia se saltara los peajes, y creó entonces esta idea de la separación de las dos espadas, y ahí empieza la crisis, pero es por un problema estrictamente económico. Mucho del protestantismo también tiene que ver con que los que se fueron se rebelaban contra lo que señala Roberto. O sea, ellos querían hacer verdaderamente caridad, aportar a través de la iglesia. Y fíjate que en Suiza, en Ginebra, hay un monumento precioso, una muralla, a Calvino, del año 1512. Y dice, en honor a Calvino, no en cuanto a protestantes, sino en cuanto a personas, porque instauró la educación pública obligatoria en Suiza. En 1512 ya tenían educación pública obligatoria. O sea, estamos 5 siglos atrasados en ese aspecto. Más porque Carlos Magno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo VIII, creó las primeras escuelas gratuitas en París. Y creó las primeras escuelas para mujeres gratuitas. Y cuando su asesor, su ministro de Hacienda, diríamos, le dice, emperador, se está gastando mucha plata en eso. Entonces le dice, nunca es mucho lo que gastemos en educación, le dijo, porque con un analfabeto en el imperio basta, no necesitamos más analfabetos. Y el analfabeto era él, que no sabía leer ni escribir, pero que tenía clara conciencia de la importancia de la educación. Educación que hoy día en Chile, obviamente, mira, pero justo cuando ustedes dicen basta, hace poco fui a una reunión con los profesores en el Quisco, y todos los profesores en la huelga, justamente demandando algunas cosas. No era una demanda colectiva, ¿no? Muy personal de cada profesor, explicaba lo que estaba pasando con una diputada, Camila Roja, pero la mayoría, el 80% de los profesores no está colegiado. O sea, les gusta después, cuando viene a repartir la torta, estirar la mano, comer la torta, pero cuando hay que sacrificarse, hacer justamente, y eso, hacer una sindicalización, eso está faltando. Falta conciencia hoy día en los trabajadores. ¿Y eso cómo lo podemos revertir? Tenemos que hacer nosotros todo el tiempo, decirles, ¿sabe? Que ustedes organícense. Tenemos que organizarnos. Tienen que estar hoy día en primera fila luchando por su propuesta y defendiendo sus intereses. Y eso es lo que nos está faltando, Roberto. A nosotros que tenemos más experiencia, que somos un poquito agitadores políticos, ¿o no? Somos agitadores, ¿no es cierto? Y podemos influir, decir, tenemos que hacer esto en el barrio, en la región, y ahí empezar a edificar con las organizaciones sociales el cambio que necesita este país. Bien, ya nos empezamos ya a despedir, están avisando. Yo quiero despedirme con una buena noticia. Aquí en la Casa de Cena nos han dicho que quien venga a la cena o al almuerzo y que mencione el programa Política y Fútbol va a tener un pisco sour, un rico pisco sour de regalo. Está muy bueno. Entonces, ¿y cuándo empieza? ¿Ahora empieza? A partir de este. Qué bueno. Esperemos que algo dejen en la mesa. Oye, a propósito, Roberto, en el Quisco va a haber un restaurante nuevo que empieza a funcionar el 14 de septiembre. Y si uno llega a la portada, se va a llamar Siga el Mojito. Y siguiendo el Mojito va a llegar a un estilo cubano. Bienvenidos a todos en el Quisco. Allá filmaremos algún programa. Por supuesto. Encantadísimo, buena idea, excelente idea, Luis. Estamos invitados. Lógico.
¿Ah? Ustedes estuvieron en el Quisco hace poco. Estuvimos Pues si yo vivo ahí, pues, él estuvo de visita. el fin de semana pasado celebrando el aniversario de la comuna del Quisco, 63 años, lo que significa que yo soy mayor que incluso que la comuna del Quisco. Y hicimos un concierto ahí muy emocionante, porque estaba la comuna ahí en un gimnasio municipal y fue muy bonito, y bueno, tenemos muy bonitos recuerdos, así que un saludo para toda la comuna del Quisco, pero también, por supuesto, para toda la gente que nos está viendo, que estamos súper orgullosos, pero también es un desafío el hecho de tener en Facebook alrededor de 20.000 visitas o más. Significa, bueno, que esto es un desafío. Nosotros tenemos que ser portavoz de lo que la gente siente o quiere decir. Ojalá que podamos nosotros de alguna forma expresar lo que la gente está sintiendo. Así que un abrazo para todos. Luis, estamos en la despedida. Mira, yo quiero señalar que la gente, reiterar, tenga mucho cuidado con esto de los medios de comunicación, que no se deje engañar. Quinto matinal que va a Piñera en 20 días. Insisto, quinto matinal que va en 20 días. Insisto. Yo tuve 9 años en La Moneda. Cambio el escritorio para los matinales. Estuve en La Moneda, digo, no me imagino al presidente de la República asistiendo a 5 matinales. ¿Y cuánto se ha criticado a gobernantes de países amigos porque a veces usan la cadena nacional o hablan con el pueblo a través de la televisora? Aquí se copan todos los días los matinales. O es Piñera o un ministro o alguien que envían. Lo están tomando, tenemos cadenas impuestas, donde van a engañar a la gente. No dejarse engañar, por favor, que no les vendan humo. Sí, eso. Que no nos sigan engañando como nos están engañando a través de esta falsa, nos crean ídolos todos los días en los matinales. Y quiero tomarme una libertad, ya hace 20 días llegó una nueva mujer a mi vida. Quiero decir, se llama Alicia, es mi nieta. Yo pensé que era tu hija. Eso quiero dedicarle esta participación a mi nueva nieta, que se suma a Emily, mi regalona, y a Damián. Entonces, hace 20 días que ella llegó, con muchas dificultades, porque la salud pública en Chile tiene muchas dificultades. En algún momento lo vamos a seguir analizando. Sí, pero darle toda la fuerza que le costó también llegar. Bueno. Y en estas condiciones, así que eso, mi participación va para ella. Roberto, me quedó una cosa en el tintero, si en medio minuto se puede. Sí, dale. Recién me fui a operar a Suecia y la operación me salió gratis, 0 pesos. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy día se dice que los sistemas no funcionan, y funcionan. La solidaridad funciona. Y el año pasado me salió $70 y fui a pagar y me dijeron, no, este año es gratis, porque nos cumplió menos. Y cuando hay personajes que quieren privatizar todo, hay que decirle no, que hay ejemplos donde hay solidaridad y funciona realmente. Y eso tenemos que todo el tiempo denunciarlo, sobre todo a un canalla que se llama Mauricio Rojas. Bien, con esto nos despedimos. Hasta la próxima y bienvenida, Alicia, a este mundo. Bien. Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.